Buenas, bienvenidos a nuestro Revival Evening, espero que estén súper bien. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de nuestra serie, Dios tiene la cura. ¿Están listos para esta conversación? Antes de eso, vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos un día más de vida, un día más lleno de bendiciones y de amor, Señor. Ayúdanos a vivir contigo, Padre, en comunión en cada momento de nuestras vidas. Permite que este mensaje llegue de la manera correcta, que no sea yo quien hable, sino tu Espíritu por medio de mí, Señor. Y que llegue a cada lugar que tú quieras y que esté destinado a llegar este mensaje, Señor. Danos tranquilidad y paz en los hogares que están acá y los que están representados detrás de las pantallas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, como decíamos, vamos a seguir con nuestra serie. El tema de hoy se llama peces en el agua. Vamos a recapitular un poco o volver un poco al tema pasado, a la primera parte, en algo muy específico. Hablábamos que que teníamos que dejar de pensar que no merecemos y pensar más que no merecíamos, ¿cierto? Pero, muy importante recalcar que decíamos que para hacer eso tenemos que amar a Cristo. Reconocer que Él es el Salvador y amar a Cristo. Ahora, ¿qué es amar a Cristo? Para eso vamos a ir a Juan 14, versículo del 22 al 24, que dice lo siguiente. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Entonces veamos qué importante que hace énfasis en que el que ama a Cristo obedece la palabra. Y el que obedece la palabra, Dios lo va a amar. Y vean cómo dice que cuando esto se cumple, Él, o sea, Cristo y Dios, vivirán con esa persona. Entonces quiero empezar con ese tema para darnos a entender por qué peces en el agua. Peces en el agua, este nombre nació en un curso que estaba llevando de Sociología de las Religiones. Otra vez Sociología, no es una clase de Sociología, pero a veces me nutro de mi carrera para poder desarrollar algunas de estas palabras. Y hablamos en el curso que a veces la religión puede ser un agente externo a un individuo, en el que esta persona realmente no se da cuenta que está dentro de una religión hasta que es retirado de esa religión. ¿A qué vamos con eso? Hagamos una analogía, o hicimos esa analogía en el curso. Un pez no se da cuenta que está en el agua hasta que lo sacan del agua. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que está en medio de una religión, diferentes tipos de prácticas religiosas desde una perspectiva cristiana que remiten a la oración de Dios, no se da cuenta que está en esto hasta que se retira. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante. Es muy distinto religión a una relación. Y aquí estamos remitiendo específicamente a una religión. La religión son prácticas específicas o que se han mantenido, costumbres específicas de un grupo que remiten desde una perspectiva cristiana a la oración de Dios. La relación es cuando usted tiene ese espacio de crecimiento y de conocer a Dios personalmente para que Él también le enseñe ese camino que Él tiene para su vida. Entonces, veamos que la religión son prácticas más generales y la relación es algo más personal. Entonces, lo que refería con el pez es a que salimos de la religión, y no diciendo que es necesario que salgamos de una religión para tener una relación, pero sí es importante tener una relación en medio de estar en una religión. Espero que se haya entendido muy bien esa parte. Ahora, ¿por qué peces en el agua? Como dije, el pez cuando lo sacan del agua es cuando se da cuenta que el agua existe. O sea, el pez está normalmente en el agua con todo, o sea, ninguna necesidad, podía respirar tranquilamente y demás. Pero cuando le sacan del agua, quedémonos en que el pez no puede respirar de la manera correcta. Y las probabilidades de que muera en algún momento son muy altas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros convertimos un poco esa analogía? Y si nosotros empezamos a pensar que nosotros somos los peces y que eso que necesitamos para vivir, el agua, es Dios. Ahora, viéndolo de esta manera, hay un tercer agente, que es ¿qué puede ser eso que nos saca del agua?
¿qué puede ser lo que a nosotros nos aleja de Dios? Y es el pecado, ¿cierto? Entonces ese sería el tercer agente. No sé, un anzuelo, pongámoslo como un anzuelo, como una pesca un poco más, no sé, recreativa sí, una pesca más recreativa, digamos, que es como un anzuelo, una caña y demás. Entonces, en medio de esta perspectiva, si nosotros lo empezamos a ver así, pensemos lo siguiente: si nosotros somos el pez y Dios es el agua que nos está dando o nos provee de todas las cosas que necesitamos, porque los peces en el agua, a pesar de que hay depredadores, pueden respirar tranquilamente, pueden comer, el alimento de ellos está en el agua. Ahora, cuando nosotros nos alejamos de Dios, o cuando más bien nos salimos de la presencia de Dios por el pecado, es cuando encontramos las dificultades. Ahora, ¿qué pasa o cuál es la reacción de un pez cuando lo sacan del agua? Desesperadamente el pez empieza a brincar y a moverse porque quiere volver al agua, porque quiere sentir, siente esa necesidad de algo tan vital como respirar. No sé si alguien ha estado en un momento en el que está bajo el agua y que ya no aguanta la respiración y quiere salir. Uno empieza a moverse desesperadamente, algo similar a lo que pasa con los peces. Entonces, muy importante, o sea, es saber que esa situación que nos aleja de Dios nos tiene que impulsar más que sentirnos cómodos, nos tiene que impulsar a sentir desesperadamente a volver a la presencia de Dios. Ahora, quiero desarrollar dos puntos muy importantes. Esto de las situaciones que nos salimos del agua se puede manejar de dos maneras. La primera es con la presencia de Dios. Entonces, hablamos en el video de la semana que hay procesos que también nos pueden doler, o de crecimiento, que nos pueden incomodar, que hay que entregarle a Dios. También hay otra cosa que son situaciones incómodas, en las que más bien podría ser nosotros mismos que nos pongamos. Por ejemplo, la decisión al final está en nosotros, de pecar. Cuando nosotros pecamos podemos ponernos en una situación incómoda, en la que realmente no sabemos exactamente cómo resolver. Ahora, si eso nos remite a estar en la presencia de Dios, tenemos el poder de la presencia de Dios, vamos a vivir esas situaciones con gozo, esas situaciones incómodas o procesos con gozo, que significa no necesariamente que vamos a estar felices, porque hay situaciones incómodas que nos pueden dificultar, pero tenemos gozo, que es tener la tranquilidad y la certeza de que Dios está trabajando en algo más grande detrás de eso. Entonces eso básicamente es sentir el poder de la presencia de Dios, tener ese gozo en medio de las situaciones. Pero también está el poder de la ausencia de Dios. Y este concepto yo tal vez no lo entendí muy bien la primera vez que me lo dijeron, y yo decía, ¿cómo es el poder de la ausencia de Dios? No lo entiendo muy bien, pero lo entendí más adelante y voy a explicarles con qué. Voy a decirles el ejemplo que a mí me hizo entender el poder de la ausencia de Dios. Comentaba en la parte 1 que en algún momento quise jugar, ¿verdad?, de cristiano ya maduro y que estaba preparado para hacer las cosas que tal vez estaban mal sin caer, y que fue una fiesta, Life in Color. Para especificar un poco más, esa fiesta al final, yo en realidad no iba a ir, le pregunté a mi mamá, le pregunté a Dios y no me contestó, porque realmente fue como, tome usted la decisión a ver qué va a hacer. Y bueno, al final del día de la fiesta, yo no iba a ir, pero encontré unas entradas muy baratas y le dije a un amigo y bueno, nos fuimos. Al final fui a la fiesta. Y la verdad yo me sentía muy tranquilo, decía, no, yo no voy a ir a hacer nada malo, yo solo voy a estar con mis amigos y llenarme de pintura y vacilar ahí, tranquilo. Entramos al lugar, estuve con mis amigos, ellos se fueron a comprar algo, yo me quedé con ellos, empezamos a caminar entre la gente para entrar, como ya a la fiesta, a la aglomeración. Y no habían pasado ni 5 minutos y me cortaron el bulto y se llevaron mi billetera y el teléfono. Gracias a Dios me iluminó para que antes de ir a la fiesta yo sacara todo, literalmente de la billetera. Yo solo llevaba efectivo y mi licencia, todo lo demás yo lo saqué, pero perdí el teléfono. Y la verdad en ese momento yo me ofusqué y me frustré demasiado, y fue como, no, ¿cómo me van a hacer esto? O sea, qué tan rápido puede ser alguien para robarme el teléfono en menos de 5 minutos. Y yo empecé a ver para todos lados y salí del lugar y volví a entrar y volví a ver y yo decía, pero ¿cómo me va a pasar esto? ¿Qué pereza, qué cólera? Dios, ¿por qué no? Y ahí fue cuando yo me detuve y dije, ok, sí, ahora busco a Dios, pero no busqué a Dios lo suficiente antes de tomar la decisión de ir a la fiesta. Entonces fue como yo sentí el poder de la ausencia de Dios. Ahora,
quiero aclarar con esto, y es algo que hablábamos en la parte 1. El poder de la ausencia de Dios no es que Dios lo manda a castigar, sino que nosotros nos soltamos. De nuevo, el momento en que yo decida ir a esa fiesta, como dijimos, Dios no va a ir a una fiesta en la que en realidad van a ir a hacer cosas que no están alineadas con lo que es Cristo, lo que Él representa. Entonces, yo en ese momento me solté y claro, como habíamos dicho en la parte 1, ahí estaba el enemigo acechando. Entonces se aprovecha de situaciones. Y Dios permite, no es que Él hace, sino que Él permite que sucedan estas cosas para que nosotros podamos entender. Entonces, siempre que yo cuento esa experiencia, es un poco extraño, ¿verdad? Mucha gente dice como, qué huevado, y sí, en realidad sí es como un poco, ¿verdad? Pero la realidad es que yo perdí el teléfono, pero la verdad aprendí una lección muy grande, que yo tenía que en realidad pensar muchísimo mejor las cosas que estaba haciendo, a dónde iba a ir, las situaciones y demás. Pregúntenme ahora si yo iría a una fiesta. O sea, claramente, fiesta de mis amigos, que nos sentamos a hablar y así, es muy diferente a ir a un evento de esos masivos, es muy diferente. O salir a un bar, por ejemplo. Entonces, a mí me abrió mucho los ojos en ese sentido. Y claro, fue un proceso, ¿verdad? Un poco turbio, pero es una situación incómoda en la que yo me puse por tomar la decisión de ir a esa fiesta y en la que yo sentí el poder de la ausencia de Dios. Pudo haber sido que sintiera el poder de la presencia y que yo, no sé, hubiera una pelea y que a mí no me pasara nada. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es la relación, poder de la ausencia y poder de la presencia de Dios cuando nos ponemos en situaciones incómodas. Ahora, estas pruebas en las que pasamos no son fáciles de pasar porque siempre una prueba es difícil, pero si nosotros lo tomamos de la manera correcta, podemos vivirlas, podemos entenderlas y ver lo que hay detrás de eso. Si no, veamos lo que dice Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 11, dice lo siguiente: ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Entonces, muy importante, que esa situación incómoda en la que nosotros nos pongamos y sentamos la presencia, el poder de la presencia o el poder de la ausencia de Dios, nosotros podamos aprender de ese proceso que tal vez nos fue muy difícil para poder tener una vida de rectitud y paz, como dice en Hebreos. Entonces la idea es transformar estas situaciones en un aprendizaje para poder crecer. No es simplemente pasar porque ese es el problema, cuando a nosotros nos pasa algo, nos ponemos en esa situación incómoda y sentimos el poder de la presencia o la ausencia de Dios y nosotros seguimos como si nada, como si no hubiera pasado nada y seguimos llevando la misma vida. El problema es que nosotros no aprendimos ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a seguir pasando cosas similares o diferentes pruebas hasta que nosotros lleguemos a aprender esa lección que tenemos que aprender en la vida para poder seguir. Entonces, siempre entendamos que hay que aprender de las situaciones que nos pasan, sea que nos gusten o no, para poder vivir en mayor rectitud y paz. Ahora, el segundo punto que quiero desarrollar es algo que a mí me impactó mucho. Eso lo aprendí en un grupo de hombres en el que estoy, en Legendarios. Si han visto, súper bien. Si no han visto, busquen Legendarios. A cualquier hombre se lo recomiendo. Es un grupo súper chiva y es una hermandad muy buena, la verdad. Y ahí nos explicaban cómo tanta gente se sabe este versículo de la Biblia en Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mucha gente lo sabe, incluso hay gente cristiana que ha escuchado, gente que no es cristiana, que ha escuchado el versículo. Pero muy importante, porque aquí está la diferencia. Nos explicaban cómo es diferente cuando yo le digo a usted: ponga esto por la bolsa, al lado de la bolsa, a cuando yo le digo a usted: ponga eso en la bolsa. E igual, el versículo lo que dice es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted pone algo en, es adentro, es en conjunto. Entonces, es muy distinto vivir una vida con Cristo, al lado de Cristo, que en Cristo. Porque cuando nosotros, como decíamos nosotros en la parte 1, cuando vivimos al lado de Cristo o con Cristo, nosotros podemos tomar la decisión en cualquier momento de soltarnos y hacer algo que tal vez no está correcto, no está bien, no es correcto. Pero cuando vivimos en Cristo, nuestras decisiones cambian, porque Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Entonces nuestras decisiones cambian.
drásticamente y empezamos a ver realmente qué es lo que Dios está manejando, qué es lo que está dibujando en nuestra vida, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros tengamos esa relación en la que nosotros tenemos total confianza de que Dios nos está mostrando el camino y tomar las decisiones correctas para seguir ese camino. Muy importante también, una cosa que aprendí en un campamento de jóvenes, nos contaba la persona que estaba contando la experiencia, valga la redundancia, que bueno, él fue a un país, la verdad no me acuerdo, creo que era a Honduras o Ecuador, no me acuerdo muy bien, pero él contaba que él fue a ese país y desde que llegaron al aeropuerto, las personas estaban súper emocionadas, todos llegaban y le agarraron las maletas, que les ofrecían de comer, que si tenían hambre, que si querían tomar algo, que si tenían frío, que si tenían calor, y siempre estuvieron súper atentos todo el fin de semana que estuvieron ahí. A él le pareció súper raro porque decía, yo soy un predicador, un pastor tan grande, decía él. Pero lo que comentaba es que cuando ya se iba, él le preguntó al pastor de la iglesia, ¿por qué es que esta gente ha estado tan atenta estos días? ¿Qué les dijo usted o qué pasó? Y entonces el pastor de la iglesia le comentó que él les dijo que cuando pasaran estas personas, que desde que llegaran, que no vieran a dos personas que iban a compartir la palabra, sino que vieran al mismo Jesús que venía a compartir la palabra con ellos. Y esto me impactó porque veamos qué importante es que cuando nosotros empezamos a ver a Cristo en las personas con las que nosotros compartimos a diario y en todo momento, nosotros empezamos a actuar diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo personalmente no me veo mintiéndole en la cara a Cristo o queriendo pegarle a Cristo o insultándolo demás, por decir algo. Entonces, veamos cómo puede impactar esto. La decisión de ver a Cristo en las personas con las que nosotros interactuamos puede cambiar la manera en que nosotros interactuamos con esas personas, la manera en que nosotros nos dirigimos a esas personas, las cosas que nosotros les decimos a esas personas y lo que le hacemos también. Y yo sé que posiblemente a veces, y yo también he puesto esa excusa en la que usted llega y dice, no, es que esta persona yo sé que no tiene nada de Cristo, no tiene nada de Cristo, esta persona no, definitivamente no lo tiene y... no, esta persona no tiene Cristo, entonces yo no puedo actuar así, pero todas las personas tienen un poco de Cristo, aunque sea lo mínimo usted asegúrese de siempre buscar, y ni siquiera tiene que, no se dé tanto la tarea de buscar qué es lo que tiene esa persona de Cristo, sino vea y piense que es Cristo esa persona, independientemente actúe tal como era o no. Y también, claro, porque también hay personas que dicen, no, es que yo no creo en Cristo, y nosotros como cristianos que vamos a decir, no, pero entonces esa persona no cree en Cristo, entonces no. Nosotros como cristianos creemos que eso bueno que nosotros vemos en esas personas, esas actitudes que nosotros vemos que distinguen a esa persona, son por medio de Cristo que nacieron. Claro, personas tendrán diferentes denominaciones y diferentes creencias de cómo nacieron, pero nosotros como cristianos lo que creemos es que es por medio de Cristo. Entonces ahí está el poco de Cristo que usted necesita ver en esa persona para poder actuar acorde. Entonces, cambiando esas actitudes, viendo a Cristo en las personas, viviendo en Cristo y realmente teniendo esa necesidad de estar en el agua en todo momento, nos va a llevar a un crecimiento espiritual bastante grande. Y ese es el llamado que queremos hacer en este momento, es a crecer en espíritu, crecer en relación con Dios, estar cerca de Él en todo momento y ver a Cristo en las personas que nosotros tenemos alrededor, para poder marcar una diferencia, no solo en nosotros, sino también en esas personas. Entonces ojalá les haya gustado este mensaje. Este era mucho más corto que el de la semana pasada. El de la semana pasada me emocioné demasiado, pero en este sí era mucho más corto y espero que les haya gustado. Igual la otra semana vamos a seguir con la serie. Como dijimos, Dios tiene la cura. Están listos para esta conversación y venimos con otro tema. Entonces ojalá los puedan seguir viendo. Muchísimas gracias por el apoyo y vamos a cerrar con una oración. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado. Gracias porque en el momento que me la diste y que aprendí esta lección me impactó mucho, Señor, y me siento muy feliz de poder compartir esta palabra en tu nombre, Señor, en esta tarde. Padre, bendice cada hogar que está aquí representado, llénalos de paz, de luz, de bendiciones, Señor, que en medio de cualquier situación de comodidad o de incomodidad, Señor, cualquier situación que se sientan tranquilos o de dificultad, que sea tu mano, Señor, la que esté en medio y que maneje cualquiera de estas situaciones, Señor, que podamos ver tu mano moviéndose y haciendo milagros, Señor, manifestándose en cada uno de los hogares. Llénalos de paz y de ese amor, Señor, que solo tú puedes dar.
que sobrepasa cualquier entendimiento, Señor. Bendice a todas las personas que han visto este video, a las personas que no lo han visto también, a todo el mundo, Señor. En este momento necesitamos mucho de ti, Señor. Llena a todas las personas de ti y de tu amor, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero que pasen un excelente resto del día. Hasta luego.